empezar, quisiéramos tocar puntos importantes sobre las relaciones de poder que vimos en esta película, también algunos conceptos psicológicos y bueno, si tienen dudas, igual hacer las preguntas, conversar sobre lo que pensamos, sobre cómo está hecha la película, las tomas, y pues lo que gusten compartir con nosotros. Ok, bueno, antes que nada, como sabemos, la película pues es básicamente una adaptación del libro de Anthony Burgess, publicado en 1962. Yo creo que es una estupenda adaptación. Básicamente, o de manera estructural, la película atiende al libro porque, según mi entender, se divide en 4 partes. La primera es la presentación de Alexander con sus 3 drogos, ¿verdad? Desarrollando una serie de actividades antisociales. La segunda parte tiene que ver con la aprehensión, la detención. La tercera tiene que ver ya con el centro lúdico. La cuarta tiene que ver con la libertad para que lleve a un desenlace. A mí se me hace muy interesante que se habla, al principio hay un fragmento donde Alexander dice, perdón, el viejo, el anciano al que golpea a Alexander con sus drogos dice: hombres girando alrededor de la tierra, ya nadie respeta a los ancianos, ¿verdad? A mí me hace pensar precisamente que para esta sociedad donde critica que, por ejemplo, cuando el periodista hacia el final dice que la modernidad o un personaje de la modernidad fue quien mató a su esposa, nos hace pensar que estos hombres modernos ya no están poniendo su atención en valores elevados, en principios divinos, en un mundo más allá, como lo proponía el cristianismo, que lo criticaba, y que más bien ahora está con los ojos en la tierra, ¿verdad? Con conductas terrenales. Niega entonces la trascendencia, niega el espíritu y se instaura en un ámbito moderno, ¿verdad? Si hay alguna aportación, alguna idea, pues la vamos compartiendo, ¿no? Para que lo hagamos así muy amistoso. La primera parte, aparecen los 4 personajes. Eso me parece muy importante porque el número 4 es muy recurrente. Hay 4 esferas en la habitación de Alexander. Son 4 partes en las que se divide la obra. Hay 4 esferas también en la casa del periodista. Cuando se exhibe la cruz, evidentemente se está invocando, se está recurriendo a los 4 puntos cardinales, lo cual nos hace pensar que Alexander y sus drogos son una crítica a todo el sistema, a todo el universo cosmovisional en el cual estamos nosotros insertos, ¿verdad? Las partes básicamente son la de el moloco, beber leche con droga, ¿verdad? Amamantarse de sustancias ilícitas para alcanzar un estado de éxtasis que nos aleja del mundo reglamentado, ¿no? Vienen las transgresiones, la golpiza que propician al anciano, la violación a la mujer y la pelea, la huida en el auto, la irrupción en el hogar, donde aparte hay un ambiente de pop art, ¿verdad? Son lo que pudiéramos denominar ahora, que está muy de moda, como una especie de fifís, ¿verdad? Hay una evidente lucha de clases, porque de manera contrapuesta, el hogar de Alexander es un edificio de departamentos donde además hay murales, que es muy del arte muralista, ¿no? Que es muy para el pueblo y que tiene mucha alusión al sexo, ¿verdad? El tema de la sexualidad entonces es muy abordado en la película, igual que en el libro, ¿verdad? Muy interesante también que en esta vejación que hacen a la pareja, le tapan la boca
a este sujeto que es un escritor, una especie de periodista, una especie de filósofo, que a mí me hace pensar en que, como son los años 70, coincide con Michel Foucault cuando está criticando precisamente la prisión, vigilar y castigar, toda esta situación que se está viviendo en Europa de integrar como un nuevo estereotipo, no sé, una nueva modalidad de orden, ¿no?, social, de un orden jurídico. En esos tiempos entonces se está haciendo una crítica a todo este ambiente. Bien interesante que los drogos visten mayoritariamente de blanco con algunos elementos negros, porque hacia el final de la película, que ya es toda una transgresión, se invierten las cosas. Los drogos ahora son policías y visten de negro con elementos blancos, ¿verdad? Si se dan cuenta, entonces la película a mí me parece que es un viaje de una orilla a otra orilla, diríamos, aludiendo un poco a Octavio Paz. Es interesante también que estos drogos cubren el miembro viril y exhiben el cuerpo femenino que está vestido de rojo, y que la madre bueno, yo estuve poniendo como que atención en todo esto a modo de simbología. La madre viste de rojo en reiteradas ocasiones. Al final, incluso la enfermera, la doctora, lleva elementos rojos. La bata que tiene Alexander, al final también, cuando es víctima, es la misma bata a blanco y rojo que tiene este periodista, que yo me atrevo a denominar fifí, ¿verdad? Entonces, este sentido de colores es muy importante, porque a mí estos drogos me hacen pensar como en un estado de plenitud, porque no hay al menos en la película, nosotros podemos suponer muchas cosas como en literatura, pero no hay una explicación de por qué tienen estas conductas antisociales. Solo son antisociales, ¿verdad? Parece que esta conducta antisocial de la cual es líder Alexander se pervierte cuando sus tres drogos le dicen que ya son unos raterillos, que buscan dinero. Alexander no busca eso. Alexander solamente tiene una experiencia donde fluye la energía, donde transgrede, pero esa actitud de delincuencia no está vinculada ni a un crimen organizado, ni está vinculada a una intención pragmática. Es más bien como una experiencia, una expresión de las cuestiones negativas que entrañamos los seres humanos. No obedece a ningún poder. Ese es el único poder vital que él reafirma cada rato con el sexo, ¿verdad? Sus drogos se pervierten, ¿verdad? Entonces aquí hay una especie de inocencia en la crueldad. A mí me da la impresión en estos drogos. Posteriormente, esos drogos más pervertidos ya son policías, ya están vigilando, ya están castigando, ¿verdad? Y, bueno, hasta ahí yo creo que puedo dar una primera aproximación y no sé qué te parece que podemos ir platicando. Sí, no sé si alguien del público quisiera dar alguna visualización. A mí sí me gustaría, ya Octavio tocó varios puntos, pero yo partiría de diferentes líneas. Creo que, los modos de ver son distintos. Yo me estaba acordando, le decía a la compañera Rosy, que esta película en mi vida la he visto 8 veces, con diferentes perspectivas. Yo acudí al cine de manera morbosa, como mi primera experiencia de la naranja mecánica. Y pues ese fue mi idea, acudir a la sala Chaplin, ahí en Santiago, en el Rodal de Santiago Tlatelolco, y ahí la vi. Posteriormente, ya bajo mi formación de CCHero y después en sociología, adquirí nuevas perspectivas, nuevas formas de ver, ¿sí? Hoy la veo muy rica, ¿sí? Desde el lenguaje icónico, lo que el compañero
Octavio mencionaba, los símbolos sexuales son muy fuertes, ¿sí? La expresión del modo social, económico e incluso cultural que se visualiza en el país europeo, y bajo estas circunstancias también lo que está detrás de la mente de las personas. Yo creo que Kubrick tenía ese objetivo, ¿no? Podríamos hacer toda un análisis, psicoanalista del tema, así como ahí hay una crítica institucional al conductismo, ¿sí? Creo yo, o con Freud o con Nietzsche podríamos sacarle mucho jugo, ¿no? Y no se diga, como lo plantea también Octavio, a través de Foucault, ¿sí? Son fundamentales. Creo que también un análisis sociológico no nos haría daño sobre la película, ¿no? Estamos hablando de una Europa de finales de los años 70, ¿sí? Con ciertas cargas también ideológicas y políticas. Básicamente estamos viviendo la última era de lo que fue el movimiento del 68 en Europa. Estamos viviendo una serie un desquebrajamiento de la sociedad europea que le va a costar mucho trabajo reconstruir ese tejido, y todo una propuesta crítica hacia lo social. Creo que esa desde mi punto de vista podría hacer líneas de discusión, ¿sí? Que yo abierto aquí, y que pues estaríamos para ello. Bueno, a mí me gustaría como resaltar un poco la primera parte, la primera transgresión que yo veo, y es cuando la leche con la que se drogan emana de una mujer, ¿no? Entonces ahí es muy significativo la parte violenta, pero con inocencia, ¿no? Como que ellos todavía están cerca de ese seno materno, en donde curiosamente la leche, que es blanca y que es algo puro, que va para un ser pequeño y puro, con eso están como drogándose para llevar a cabo la transgresión, porque ese líquido es el que genera como la sensación de ultraviolencia en ellos, ¿no? Me parece muy curioso cómo utiliza esos opuestos para generar cierta tensión en toda la película, empezando desde ahí. Sobre todo porque las esculturas tienen como una tendencia más neoclásica, ¿no? Más de orígenes griegos, ¿no? Una violencia que se ha generado en la modernidad, cuyo origen es Grecia, ¿verdad? Pues criticando todo nuestro sistema, ¿no? Y que nos pone definitivamente en la reiteración de que la película es toda una crítica al sistema de la modernidad. Yo va como 10 veces con esta película y cada vez le encuentro igual formas distintas, ¿no? Una forma de ver, al principio, como dices, igual fue una especie si no de morbo, pues de saber, ¿no? Y justamente vi la película en un inicio alrededor de los, no sé, 15, 16 años. De lo que habla, que bien lo dices, creo que esta parte de la violencia, pues sí, de alguna manera se mama, ¿no? Creo que tenemos formas distintas de pensar de esta parte de Europa, como aquí en México, ¿no? Aún cuando esta parte del 68 que venía ya también rompiendo esquemas, tratando de callar bocas, tratando de liberar muchas cosas, finalmente ellos incluso lo marca Alex, ¿no? Dice que tienen alrededor entre 15 y 16 años todos, ¿no? Entonces me parece que es una edad bien primordial, porque todo lo hemos experimentado en carne propia. Esta parte, o por lo menos yo ahorita viéndola, me hizo recordar mucho cuando la vi alrededor de los 15, 16 años, y que mi hermano mayor tendría alrededor de los 17, 18 años, y las golpizas que se organizaban bueno, no en mi casa, pero en mi casa la variaron como 2 o 3 veces por las pandillas que andaban ahí alrededor. No lo vi, bueno, lo viví directamente por medio de mi hermano, pero es la misma. Yo siento que es una fase que todos vivimos en esta edad.
Y me queda muy claro también lo que dijiste tú. Alex no lo hace con esta intención de malicia, de un plano más allá. Es esta situación de edad, de vivir, de transgreder en la manera en la que todavía no sabemos ni de qué lado estamos. Estamos tratando de vivir una vida a como podemos, ¿no? Y los drogos en este caso se fueron más allá, ¿no? En esta dualidad que está igual llena de simbolismos, en donde ellos dicen, bueno, yo ya no quiero esto que tú quieres, yo quiero pasar más allá, ya quiero esta parte de transgredir a la otra persona, de quedarme con más cosas, cuando Alex lo está viviendo una parte de ser, si lo puedo decir de esa manera. A mí la transgresión en la película va de que un sujeto transgresor se trata de llevar al orden de la normalidad, pero resulta que es transgredido, ¿verdad? En su naturaleza, ¿verdad? Nosotros sentimos simpatía por él, sentimos cariño, tristeza, ¿no? Curiosamente, este sujeto cruel y despiadado termina clamando piedad y solidaridad, compasión, ¿verdad? Y me hace pensar, yo creo que esta película es muy ad hoc a nuestros tiempos, porque si bien en los drogos no existe un crimen organizado como una institución, sí existe violencia real que emana de cualquier sujeto, cualquier individuo tiene unos niveles de agresión, de violencia muy grandes, pero no están institucionalizados, no forman parte de un cártel, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo una situación social en la cual el crimen organizado está institucionalizado. Sin embargo, existe ese espíritu de crueldad, de cierta criminalidad ya en nuestra sociedad que no obedece a instituciones. Esa criminalidad, esa violencia, esa agresión no puede ser controlada mediante acuerdos. No sé si pueda controlarse, a propósito de este tema de la cartilla moral y la futura constitución moral, si se va a poder controlar o mitigar, porque somos una sociedad acostumbrada ya a vivir esta dinámica de violencia, ¿verdad? La hemos dejado demasiado libre. Evidentemente también la naranja mecánica nos invita a reflexionar sobre que al abrirme los ojos a Alex en la terapia, pues me hizo pensar en el homo videns, ¿no? Toda la violencia, toda la agresión que nos entra, ¿verdad? Que ya nosotros nos conducimos más bien por la vista, más que por la razón. No hay razón. En Alex no hay procesos racionales, ¿verdad? La modernidad acabó, fracasó, ¿verdad? Hasta, bueno, lo que me viene a partir de este comentario, ¿no? Yo había visto Naranja Mecánica a los 17 años, precisamente en una clase de psicología en Prepa 9. Y lo que ahora entiendo como distinto, a ver, de entrada, bueno, recibió mucho lo que dijo Shatsi al inicio. El Harlem es como el Tepito de Nueva York, hasta donde entiendo, ¿no? Es de las zonas más violentas de Nueva York, ¿no? Entonces también hasta cierto punto, no sé si está hablando de un entorno netamente europeo, porque retomando lo que decían sobre Foucault, me parece que el espacio donde se utilizaron las teorías psicológicas como mecanismos de control político, que hay una escena muy interesante cuando lo van a escoger para ser parte de, y el comisario dice, para que en las cárceles solo estén los opositores políticos, ¿no? Los criminales comunes, ya como que estén curados, ¿no? Y bueno, es que en Estados Unidos desde 1940 no solo el conductismo, sino también el psicoanálisis, e incluso eso es muy interesante, ¿no? Porque si hay al final una etapa, cuando van a visitarlo sus papás ya que se trató de suicidar, los papás dicen, a lo mejor es nuestra culpa, ¿no? Que es como uno, pues digamos, de los elementos que sustentan la teoría psicoanalítica, ¿no? Un poco la idea de la formación infantil en la familia, después te va a condicionar sobre la manera que te vas a desarrollar, ¿no? Y después la última analista que llega es hasta un poco medio gestal, ¿no? De tratar de analizar imágenes ahí, ¿no? Y toda la cosa, ¿no? Entonces, sí comparto que es una crítica a la modernidad,
pero lo centraría en decir que es una crítica a este nuevo mecanismo de control de la libertad a través del sistema médico y específicamente del sistema psicológico. Y por eso creo que sí está más centrado en Estados Unidos, porque en Estados Unidos entiendo que eso sí pasó y de manera muy generalizada desde los 40 hasta los 70 y hasta te daban terapias y eras homosexual y estas cosas, ¿no? Sobre todo entendiendo de dónde está Stanley Kubrick, ¿no? Que a lo mejor está hablando precisamente del Harlem, ¿no? Luego, sí, han dicho cosas muy interesantes. No sé cómo entenderlo de institución y a lo mejor ahí no sale la formación disciplinar, porque pues yo también soy sociólogo y para los sociólogos una institución es una práctica social recurrente, aunque no la delimites ni la nombres, ¿no? Y en ese aspecto, pues creo que sí hay una práctica social recurrente, ¿no? En estos chicos, aunque no estén organizados, ¿no? Bueno, más bien, pues es que sí están organizados de una u otra manera, se reúnen para delinquir. No a lo mejor buscando esta idea de solamente estar así. Comparto la idea que es una cosa que está sustentada en la mayoría de las teorías que hablan de los procesos de individuación en la modernidad, que se pierden las ideas trascendentales como forma de entender el mundo, es decir, los seres humanos ya no nos movemos por agradar a Dios, ni siquiera ya nos movemos por construir un sistema democrático o por hacer estos grandes metarrelatos que dicen los posmodernos, ¿no? O sea, que nos ayuden, que con una sola teoría podamos entender la mayoría de las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Entonces yo lo centraría más en una crítica al sistema médico-psicológico, ¿no? Porque sí creo que es una crítica a la modernidad, dicen ellos, desde la tradición muchas veces se han perdido valores y estas cosas, pero precisamente creo que está más en eso, ¿no? Por un lado, en una crítica al sistema médico, y sí se han perdido valores, pero no sé hasta qué punto en esta irreflexividad propia de la posmodernidad que va a llegar como hasta los 90s, de ya no tener un sentido, un hacer para qué, ¿no? Más bien, sí está criticando eso el escritor en estos chicos, pero al final pues están metiendo el sistema médico, ¿no? Y el sistema médico es como lo nuevo trascendente, ¿no? Es un poco esto como lo que le critica Feyerabend al sistema de la ciencia, ¿no? Al final Feyerabend dice que en la actualidad todos tenemos fe en la ciencia sin saber ni siquiera cuáles son los mecanismos precisos y reales sobre los que se mueve la ciencia, ¿no? O sea, un poco la idea de que la ciencia pasó ahora a ser religión, ¿no? Entonces, creo que más bien está a lo mejor criticando un poco esto, ¿eh? Es decir, más que solo el esnovismo por el esnovismo, sino el sistema médico como el sistema científico, como supuesta idea que nos va a ayudar a acabar con todos los problemas, a ser más eficaz, que al final tampoco lo está haciendo. Por esta iniciativa, por este logro, y a los compañeros de ella, ¿verdad?, del grupo que forman, por estos logros que ellos tienen, ¿sí? Aquí está la realidad de lo que están haciendo, la realidad de su trabajo. Muchas gracias por este trabajo de ustedes. Sí, también me permito felicitar al director de Casa de Morelos, Vicente Camacho, agradecer a Lina que está dando, a Casa de Morelos, ¿verdad?, que está dando este apoyo a la sociedad, este beneficio para la sociedad en materia de cultura. Desde luego a Sergio, a Octavio, sí, porque también son parte de este esfuerzo. Sí, es una película de una gran dirección, una excelente dirección y desde luego excelentes actuaciones de cada uno de los actores, de las actrices. Sí, aquí en Casa de Morelos estamos intentando crear la compañía de teatro Casa de Morelos y esas actuaciones son pues un modelo de lo que aspiraríamos a lograr como actrices, como actores y como resultado final, ¿no? Yo creo que el protagonista de la película, Alex, ¿no?, somos todos, somos cada uno de nosotros. En ese mundo en que se nos ha condicionado, ha hecho gente violenta, ha hecho gente pasiva, por el contrario, ha hecho gente conformista, ha hecho gente
que tiene un nivel elevado económicamente. Al final de cuentas, este joven es condicionado por toda una serie de terapias, más que médicas, más que de otra naturaleza, de terapias sociales, lo que nos ocurre a todos nosotros. Por eso yo digo, Alex somos todos, porque así como condicionaron a Alex a algo que después no resulta, así como lo condicionaron a él para hacerlo un ser pasivo, un ser que en el momento en que siente el deseo de hacer algo indebido, violento, etcétera, no puede ya realizarlo. Así nos han condicionado a todos nosotros para no poder ser lo que queremos ser, lo que debemos ser, ¿no? Primero nos condicionan a ese mundo de violencia, a ese mundo indebido, ¿sí? Y después nos controlan, nos intentan controlar y lo logran para no poder ser más allá de lo que podríamos ser. Sí, nuevamente muchas felicidades a ustedes y hay que seguir viniendo y hay que seguir apoyando el taller de literatura, el taller de filosofía y el Cine Club. Muchas gracias, Chance, muchas gracias. También por estas puestas del cine, de todos los talleres, ¿no? A mí hay 2 o 3 que me parecen muy interesantes. Respecto a la película, bueno, yo no conozco de cine, pero sí me doy cuenta que se cae en lo mismo en esta sociedad mexicana, ¿no? O sea, al final cuando llegan los medios al hospital con Alex, y los políticos siempre tratando de quedar bien, ¿verdad? Y a nosotros, o sea, la sociedad atontada en una televisión que nos da lo que nos quiere dar y que toda la gente, ¿verdad? Está como borrego, ¿no? O sea, siguiendo la vida de esos políticos. Yo creo que de ahí viene que estemos tan resentidos, ¿no? Como sociedad, con esos políticos pues que ahí se manifiestan, sea Europa, sea México, es lo mismo, ¿no? Y que nada más son como una pantalla, porque yo me fijo que llegan las cocinas, llegan las flores, llega la prensa y todo, para que este chico que ya fue condicionado, pues diga, todo está bien, miren, después de todo aquí está papá gobierno y no pasó nada, ¿no? Aunque le hayan jodido la vida. De eso yo es lo que aprecio, ¿no? En esa situación, y siento que como sociedad estamos exactamente iguales y que Alex nos representa en todos los sentidos, ¿no? Y que no se ha tratado de combatir de fondo, porque aquí los padres pues ni siquiera saben qué onda con su hijo, ¿no? Pero finalmente no hay esa interacción, no hay ese amor entre ellos, ¿no? Y yo pienso, es una opinión muy personal, que eso les pasa a todos los muchachos que delinquen, ¿no? La falta de amor, de comprensión, de oportunidades, ¿no? Y que los lleva pues a delinquir precisamente, ¿no? Y a resentirse con esa clase política. Gracias. La medicina, a todo, porque desde el principio podemos ver, o sea, en diferentes escenas hay como diferentes momentos en los que se toca cada parte. Y creo que es muy evidente cómo es hacia el poder, sobre todo, porque las personas que antes cometían los delitos y estaban con Alex, después se convierten en la autoridad, ¿no? Entonces creo que esa es la crítica más fuerte. Bueno, en primera quiero felicitarlo porque es una de mis películas favoritas. Y la crítica en sí, que yo creo que se centra, sí tiene que ver mucho con la psicología, con conductivismo, pero creo que se centra más, como dijo el amigo aquí atrás, esa legitimidad de la violencia. Lo que decías, la violencia nunca deja de aparecer en la película, simplemente cambia de mando, pero el gobierno tiene la legitimidad de poderlo hacer, ¿no? Y lo hace a través de Alex. Ese es el problema yo creo que la crítica principal, de cómo esta legitimidad que se le da al poder puede hacer a cualquier persona una marioneta del sistema, y al final lo utilizan, ¿no? Precisamente utilizándolo como una imagen, como algo que es algo político y poderse restituir en el poder, ¿no? Al final de cuentas, Alex es muy inocente en cierta forma, ¿no? Y sus mismos amigos se lo dicen cuando ellos se corrompen. Pareces un chicuelo, ¿no? Diciendo cosas
de niños, ¿no? En realidad lo que nosotros buscamos es dinero, es enriquecernos, ¿no? Y al final lo consiguen metiéndose al sistema, y el único que queda fuera del sistema siempre es Ares, convirtiéndose precisamente en esta marioneta. Llama la atención esa dimensión ética en la película, cuando dice Alexander, la bondad o bien nace desde adentro, ¿no? Y dice el sacerdote, no, la bondad es algo que se elige, ¿verdad? La visión romántica de Alexander es, pues yo soy bueno porque me tiene que nacer, ¿no? O sea, más instintivo, más bestial. Cuando la ética realmente es un proceso de racionalización que nos haga pensar en las conductas correctas. Claro que en nuestra sociedad no son funcionales estos valores. Estamos en una sociedad disfuncional, ¿verdad? El bien ya no opera. Es muy lamentable que ya no opere. Estamos viviendo una crisis de valores, ¿no? Muy grave. Yo creo que ya para terminar mi participación, quisiera comentar que también, al igual que a Nietzsche, a Alexander le gusta más el Antiguo Testamento, donde Dios Padre pues sí se regocija en la bestialidad, ¿no? Donde en un 2x3 se enoja y destruye Sodoma y Gomorra, ¿no? Acaba con la humanidad, ¿no? Y donde tenemos batallas épicas, donde esa parte negativa del humano se expresa. Y por eso dice, yo me he visto muy a la moda romana y con gusto castigo a Cristo, ¿verdad? Eso es, yo creo que muy interesante, sobre todo porque la dimensión nietzscheana se observa en la música, que es la más elevada y la más abstracta de las artes, ¿no? Y que aquí es pervertida, ¿verdad? La música se emplea para conducir a los sujetos a comportarse de determinada manera, ¿verdad? En un ambiente donde el político es un gran simulador, donde al político no le interesa ni la justicia, ni la verdad, ni la equidad, ni una buena administración de los recursos materiales y humanos, ¿verdad? Eso no le interesa. Al político le interesa la imagen, nuevamente el tema del homo videns, una gran simulación. Puedo yo entender mucho, pero no sé, es que es muy buena la película, en realidad, sí, es de las grandes obras, junto con Pink Floyd The Wall, ¿no? que por ahí va con la temática. Obviamente la de Beethoven es una preciosidad, ¿no? Pero yo digo que hubiera sido más taquillera, yo creo, con la música de Pink Floyd en esta película. Bueno, en lo personal a mí me encanta el rock. Claro. A lo mejor no tendríamos The Wall. O dos obras, ¿no? Ese dato lo desconocía. La negociación que quería hacer Kubrick. Pues ya ve como pues son mitos, pero ya ve que luego o lo dicen bien o más como mito, porque no le llegaron al precio. No le llegó Kubrick al precio. Pero sí, mira, eso está fenomenal también. A propósito de esa leyenda, hay otra que dicen que Kubrick era muy minucioso con la selección de sus tomas. Entonces, en la parte donde llegan sus amigos que ya son policías y van a sumergirlo en el agua, cuentan que el actor tenía una especie de aparato que lo ayudaba a respirar. Pero entonces lo hicieron hacer la escena como unas 31 veces aproximadamente, y cuando estaban ya grabando la definitiva se le rompió el aparato y casi muere asfixiado de verdad. O sea, lo que vimos en pantalla es que de verdad estaba faltando el aire. Igual que el ojo, andaba perdiendo Malcolm, el ojo, por todos los experimentos que estaban haciendo. Sí, varios casos. Hay varias historias. A mí me pareció raro que duraba tanta escena. Cuando él suprimido, ya estaba como fuera de lógica, que lo hubieran mantenido así tanto tiempo. Dije, ¿cómo es posible que pueda durar? Pues casi no dura. Una resucitación. Sí, porque deja de patalear y luego otra vez así. Yo agradezco muy sinófilo, pero la película la vi hace mucho tiempo y aquí se manejan dos tipos de condicionamiento en la película, el clásico y el operante. El clásico por Iván Pavlov y el operante por Skinner. El clásico que es por medio de la música, por medio de
objetos que le ponen como las campanas en Iván Pablo y el operante por los medicamentos. Pero aquí lo que yo me llevo de bueno es qué hacemos nosotros, más bien es el cambio de mentalidad. ¿Qué hacemos nosotros por cambiar también de mentalidad? Para mí esto es un cambio de mentalidad, con algo diferente a casa, con un granito de arena que puedo yo decirle a mis sobrinos, no tengo hijos, que la violencia está en todas partes y la violencia desde nuestros antepasados hasta la actualidad siempre ha existido. Nosotros tenemos la elección de irnos hacia un lado o hacia otro, ¿no? De llevar una vida decente o de continuar con la violencia, porque podemos cometer violencia psicológica con nuestros padres, con nuestros novios, con nuestras novias, nuestra pareja, como que sea. Podemos ejercer violencia con nuestros ancianos, con cualquier persona o con cualquier cosa de la naturaleza que nos rodea. ¿Por qué? Porque no respetamos ni siquiera ya un árbol, no respetamos ya nada, no digo que todos, pero es lo que ya estamos viviendo en la actualidad. Ya las organizaciones criminales, ya no, como decían aquí los compañeros, Alex pues lo hacía por relajo, como cuando que vivimos en los contemporáneos. Eran pandillas que lo único que hacían era nada más disfrutar, nada más decían relajo, desmadre, como le quisieran llamar. Se iban a las tardeadas, a las tocadas le llamaban, y en la actualidad ya lo hacen por dinero. En la actualidad ya lo vivimos con los cárteles, inclusive con el actual ahorita el tema del huachicoleo. Lo vivimos ahorita que quieren hacer víctima al señor, al que se me fue el nombre, al que está en Estados Unidos. ¿Al Chapo? Al Chapo. Lo quieren hacer ya víctima. Al rato van a sacar una película, va a ser taquillera. Y lo hacen un ejemplo. Lo hacen un ejemplo. Ya los narcocorridos ya lo hacen un ejemplo. Ya cuánto chamaco no quiere ser narcotraficante. Pero lo que voy es que me llevo ese granito de cambio, ¿no? Es el cambio de mentalidad. Porque realmente Alex cambió, no cambió. No sabemos si era de adentro hacia afuera o no sé, pero no cambió. Mucho gusto, a mí me gusta el cine, a veces me cuesta un poco entenderlo con todas estas complejidades, pero a mí me gustaría que, no sé, hablar un poco de los colores de la película, rojo, amarillo, como que son muy recurrentes en la película, y a mí sí me gustaría saber sobre todo eso, de los colores en la película y las figuras, por ejemplo, en el cuarto cuarto que está todo cuadrado con blanco y negro, que hasta así me duele la cabeza, entonces más o menos saber de qué va eso. Pues la película va de una orilla a otra. El castigador termina castigado, ¿verdad? El bueno termina siendo el malo y viceversa. Los colores en la indumentaria de los 4 drogos simbolizan, según mi entender, que si bien son violentos, son plenos al principio. Posteriormente, al abundar demasiado el color negro, nosotros observamos mayor propensión hacia lo negativo. El color rojo y blanco a mí me hace pensar en el título. Yo no sé si alguien lo haya dicho, lo estoy llevando por pura aplicación de una teoría que se llama semiótica. Por cierto, aprovecho para invitarlos al seminario de estudios literarios, donde vemos el antihéroe y estas cosas, los viernes de 5 a 7, vamos a leer, estamos estudiando al héroe. Cierro la canción, patrocinado, ¿no? Entonces, el color del naranja me hace pensar en el rojo, pasión, vida, sangre, el blanco, la pureza del alma, pero también la incapacidad de ver, la suma del rojo y el blanco llevándonos al espectro naranja, mecanizado dentro de un sistema, como bien decía
conductista, cientificista, creo que es lo más científico de la psicología, el conductismo y el cognitivismo, en contraposición al psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, decían, no es hipnosis, esto es un resultado científico. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis muchas veces está echado de chisme, de brujería, de charlatanería. También vemos psicoanálisis en el seminario. Entonces, esa es la cuestión de la dimensión del color. Ahora, la habitación del escritor está muy iluminada. Ahí está sobre todo los colores, yo creo que sí refleja la razón, el iluminismo, y en contraposición con los colores de la habitación de Alexander, ¿no? Que son oscuros. Y también es bien importante que nosotros observemos que el objeto mediante el cual Alexander mata a la señora de los gatos, vinculada a lo sagrado por la presencia de los gatos, que es un símbolo también de contemplación mística. El gato es muy silencioso, cauteloso, solitario, y hay gatos blancos y negros también, ¿verdad? Entonces, el objeto de arte con el que mata a Alexander a la mujer es el falo, que representa todo el sistema racionalista, todo el sistema machista, falocéntrico, que va a aniquilar a la figura femenina. Pero también es importante que a Alexander lo golpean con el busto de, no alcanzo a ver quién es, me parece, de Beethoven, sí, pero es un busto, es una cabeza, una figura masculina pegándole la cabeza a Alexander, ¿verdad? La dimensión simbólica de la obra es muy amplia. Estaba yo obsesivamente contando escena tras escena. La primera parte son 12 escenas. ¿Por qué son 12 escenas? Porque a mí me hace pensar en las 12 horas, los 12 meses, las 12 campanadas, y me hace pensar en los 4 jinetes del apocalipsis y todo un análisis hermenéutico, ¿verdad? Que hace de esta película una verdadera obra de arte, ¿verdad? Que sí nos cuenta ahí una historia de unos drogos, bandoleros, que wow, qué padre, pero que en el fondo está tocando nuestras vibras más internas, ¿verdad? Con una estupenda fotografía, con una imagen, todo el tiempo, el filósofo, digámoslo, hasta en un momento me debrayé y pensé que representaba a Michel Foucault, ¿verdad? Porque Foucault me genera muchos conflictos, a veces me agrada y a veces me quedo muy gordo, ¿no? Pero de amarillo representa el sol, ¿no? La luz, ¿verdad? Y cómo finalmente sucumbe ante sus pasiones, un poco como lo que sucede con el gato negro de Edgar Allan Poe, ¿verdad? Donde por muy racional que se presente un sujeto, siempre sucumbe ante la pasión. Solamente que estas pasiones no están limitadas ni condicionadas por comprar, por someterte, obrero. Los papás de Alexander son, la mamá es obrera, el papá trabaja de noche, me imagino que es como un velador, son asalariados, ¿verdad? Y sin embargo, allí es donde está la libertad del sujeto Alexander, ¿verdad? ¿Y cómo termina Alexander? En la cama, vestido de blanco otra vez, ¿verdad? Recuperó esa pureza dentro de su perversión, que no es perverso. El perverso es el bueno aquí, ¿no? Se confunde, se nos cruzan los cables, ya no sabemos dónde está el bien y el mal. Es lo que le pasa al loco de Nietzsche en la Gaia Ciencia, ¿no? Ya no se sabe qué es bueno y qué es malo. No sé, pudiéramos abundar muchísimo. Sí, en el número del preso era el faltante, era 6, 5. 6, 5, 5, 3, 2, 1. Sí. Sí, llevo muchas veces, pero nunca me Es que la verdad, o sea, la película está llena de símbolos, tiene mucha simbología, y para desenvolver todo es un mundo, ¿no? Y nos falta, o sea, del espacio, nos falta el resplandor, que también las imágenes, las carpetas, los murales, o sea, son demasiadas cosas, ¿no? Creo que sí, efectivamente son los 70s, trae mucho arte pop, está todo este cambio, a mí me fascina, toda la decoración es increíble, muy padre. Entonces, es demasiado, ¿no? Es muy futurista también. Hay cosas que uno ve en la película que
que ni siquiera se ve ahora en las casas, ¿no? Y estamos hablando de 1970, es muy futurista. Me parece que con respecto a lo del título, era esta situación decían que era naranja porque era la situación orgánica del cuerpo, ¿no? del ser humano, y la cuestión mecánica era porque se podía modificar, por eso era el título de naranja mecánica. Sí. Parece que hay otras cuestiones ahí. Debate, porque Anthony, el escritor de la novela, dijo que no tenía que ver con lo que significaba Orange. No recuerdo en qué idioma Orange significa hombre, pero él desmiente. Hombre mecánico. Pero él desmiente esa versión. Y ahorita que mencionaron lo del gusto que le golpea a Alex con el gusto de Beethoven, me parece muy interesante esa conexión, porque en realidad, ¿qué es lo que le termina rompiendo la cabeza? Beethoven, ¿no? En realidad. Entonces siempre hay como una especie de simbolismo y es circular la película. Todo el tiempo está yendo al principio. Todo el tiempo, en todas las escenas. El eterno retorno del idéntico que decía Nietzsche. La película es violenta, es artística. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? Me parece genial en el cine de Kubrick. En todo momento la musicalización es excelente, es maravillosa la musicalización de Kubrick. Pero dentro de la trama, aunque esta violencia es inherente a Alex, a ese Alex que somos todos nosotros, también decía el señor Manfredo, ¿cómo sacamos esta violencia dentro de nosotros? Yo, viendo la película, me doy cuenta que todos los momentos en los que el chico Alex está frente a una obra de arte, ya sea auditiva, escuchando a Beethoven, ya sea leyendo la Biblia, ya sea contemplando algo, está frente al arte, el arte hace que sublime su violencia hacia su imaginación. Ya no es un ente violento. De hecho, cuando se pone a escuchar a Beethoven, deja de ser violento varios días. Entonces, como el arte, bien lo diría Nietzsche, solo el arte nos salva la existencia, ¿no? La vida sin arte no vale la pena. Parece que el arte parecía la medicina de Alex, ¿no? Pero, bueno, de repente llegan los medicamentos, que eso es preocupante ahora en nuestra sociedad, como bien lo decía el compañero, porque vaya, bueno, yo soy profesor. Hace años era rarísimo encontrarse con un chico medicado. Ahora es la generalidad. Ahora es la generalidad. Y parecía que sí son grupos más tranquilos, pero hasta una emoción menos violentos, ¿no? Sería esa la pregunta, ¿no? ¿Estamos creando seres humanos o naranjas mecánicas? Finalmente, la madre y el papá son ausentes, en todos los sentidos. No hay esta simetría. Como tú dijiste, Alex, en esta parte de la ausencia del papá, él es libre de hacer lo que quiere. Y se ve que es un Alex que no fue ni siquiera controlado desde pequeño. ¿Y qué está pasando en la sociedad de ahorita? ¿No? Papás ausentes que trabajan todo el día, que están subidos en sus propios intereses, que no hay, digo, no, la remienda no en el sentido de castigo físico, la remienda en el sentido de hacerte responsable de tus acciones, ¿no? Entonces, ¿a qué deviene? Pues solamente esta parte de violencia, de ser totalmente, con una libertad total, en la que puedo hacer lo que yo quiera, en la que no tengo castigo y que al final se le recompensa. Pero ¿dónde está la otra parte? Me hace pensar, yo tengo algunos, digo sin ofender, si es que alguien es cristiano, en la que fueron drogadictos, fueron pandilleros, hicieron lo que quisieron con su vida, se vuelven al cristianismo y ahora son unos santos, ¿no? Entonces me parece que esta parte también es bien importante, porque si vamos más allá, son personas de papás que fueron completamente ausentes, ¿no? Que no hacen hacer esta reflexión en la que dices, bueno, toda acción tiene una consecuencia, y no estoy hablando de una cuestión física, ¿no? Una cuestión de moralidad, de responsabilidad, de experimentar estas propias acciones que tú tienes, ¿no? Entonces, Alex no tiene paz, ¿no? Que no tiene ni voz ni voto. Entonces, deviene a todo.